Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia. Hoy ponemos sobre la mesa una pregunta urgente. ¿Por qué tantos adultos jóvenes viven hoy sin Jesús en sus vidas? La fe, que quizá conocieron en la infancia, parece haberse diluido en medio de la cultura de la inmediatez, de la autosuficiencia, de la indiferencia espiritual. Y para hablar de ello, hoy contamos con un invitado especial, mi amigo Diego Garzón, de 31 años, comprometido con la misión de acercar a Cristo a las nuevas generaciones y que nos va a ayudar a entender mejor desde su perspectiva cómo se está dando este fenómeno y a vislumbrar idealmente caminos de regreso al Señor. Bienvenido a Nueva Sabia, Diego, ¿qué tal estamos? Hola Fernando, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio y qué gusto estar en tu programa de Nueva Sabia, me da muchísima ilusión. Estupendo. Bueno, pues como sabes, generalmente empezamos con una oración de entrada y una mini biografía o una cita de uno de los santos beatos, santas o beatas de la semana, así que vamos con ello. Oración de entrada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te presentamos a todos los jóvenes adultos que se sienten lejos de ti. Muchos cargan dudas, heridas, vacíos que solo tú puedes sanar. Te pedimos que abras sus corazones a tu presencia y que les hagas descubrir que en ti está la vida verdadera. Regálanos, por favor, el coraje de ser testigos también alegres de tu amor cuando nos crucemos con ellos. Amén. Y mira, esta semana voy a recordar a Carlo Acutis de nuevo, que ya lo hemos mencionado, obviamente, pues estamos especialmente eufóricos, desde su reciente santificación, ¿no? Y traigo a colación una de sus citas, ¿no? Jesús es mi gran amigo y la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Pero voy a subrayar hoy, el Jesús es mi gran amigo, ¿no? Porque en su vida corta, pero intensa, nos recordaba que la fe puede ser vivida con radicalidad y alegría en este mundo digital y en el corazón, ¿no? de la gente joven. Así que vamos a entrar en materia. Diego, coméntanos un poco acerca de ti para que te conozca un poco mejor la audiencia. Mi nombre es Diego Garzón, soy ecuatoriano. Yo vivo en Estados Unidos desde el año 2013, que vine para estudiar a la universidad. Fui a la Universidad de Penn State. Así como vi tu biografía, tengo un double major en economía, ciencias políticas, un minor en business. Y al graduarme vine a Miami, ¿no? Hobby, todo lo que sea deporte de raquetas, tenis, squash, ahora que está el pádel, que es un híbrido de las dos. Ese es mi mundo, ese es como mi espacio donde me siento en calma fuera de la iglesia. Muy bien. Pues quería precisamente entrar ahí en materia para poder contrastar, ¿no?, con otros hobbies de otros jóvenes actualmente que generalmente están más atados, ¿no?, al mundo digital, a las pantallas, a las consolas de juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que entremos en materia con respecto a esto que incluso tú sugerías, Diego, ¿no?, que te llamaba la atención cuando tú tienes la opción de elegir en tu tiempo de ocio hacer unas actividades u otras. ¿Por qué crees que tantos jóvenes adultos están dando palos de ciego, sienten que Jesús no tiene cabida en sus vidas? Bueno, en realidad yo creo que es porque hay este concepto en inglés es delayed gratification, o sea, que sería gratificación inmediata, ¿no? Uh-huh. Que la gente siempre está buscando y estamos buscando, ¿no? Que esto es sobre todo cosas del mundo que en su momento nos hagan sentir bien, pero más adelante nos hacen sentir más vacías. Yo para prácticamente explicarte un poquito mi contexto, yo vengo de una familia, yo crecí en una familia muy católica, bautizado, primera comunión, confirmación. Siempre con mucha fe, ¿no? A mí me presentaron al Dios de amor, ¿no? O sea, desde pequeño ver la Biblia de los niños, que todo así muy bonito, como con todo con el mismo arte de los precious moments, ¿no? Que no sé si tal vez alguna vez has visto que este tipo de literatura y estilo, ¿no? De caligráfico, pero cuando llego a tener como 15, 16 y 17 años, me trato como que de pasar un poco de listo, ¿no? Y en Ecuador decimos que es la edad del burro, o sea, cuando alguien está de alguna otra forma como que desarrollándose, ¿no? Y se pone un poco necio. Entonces ahí me pongo como a pensar todo el tema de, bueno, y si la Biblia, que Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, Caín mata a Abel, y que cómo continúa la raza, ¿no? Entonces, basado en eso, yo siento que prácticamente lo puse en duda todo, ¿no? Y por ahí fue un momento muy, muy interesante, porque yo fui a un colegio americano Uh-huh. y gracias al Emaús, que es por ahí que te conozco, Emaús de la parroquia que pertenecemos aquí en Miami, en St. Agnes, en Key Biscayne, Emaús prácticamente yo soy un producto del legado de cómo han llevado el retiro espiritual de evangelización hacia Latam y hacia Europa también. Entonces, a mí a los 17 años y medio me obliga mi mamá a hacer el retiro de Emaús.
Y Qué yo fui a bueno. un colegio americano, nuestro presidente se burlaba de nuestro colegio, él hacía sus radios todos los días y no, que estos jóvenes que en vez de celebrar el 30 de octubre, el Día del Escudo Nacional del Ecuador, están celebrando Halloween. Y obviamente colegio americano, comparsas, todo el mundo, la chica que me gustaba por ahí iba a ir vestida bonita, alguna cosa así. Y yo creo que fue una situación interesante aquí porque eh, mi error, que en el camino se convierte en lo mejor que me puede haber pasado, es no haber salido de casa con la maleta y con mi disfraz, ¿no? Para ya no regreso a casa. Yo Ujú. regreso a dejar mi maleta con los libros y las cosas de la escuela y para agarrar mis cosas y salir. Y nada, ahí ya se me planta mi mamá y me dice, no, no, no puedes salir y tienes este retiro espiritual y yo en ese momento yo no lo entendía. Que me Entonces, llama la atención, Diego, que era Emmaus, o sea, no era EZ con esa edad. mm, mm. No, era Emaús en el 2012, Fíjate. porque mi mamá había hecho Emaús, obviamente ella ya una señora, y era como que de las señoras principales del Emaús de Ecuador, y ella consiguió permiso del padre para que me lo dejen hacer a mí, ¿no? Que en su A ver, momento creo que yo era el más déjame joven. hacer un paréntesis porque aunque creo que la gran mayoría de la audiencia sabe de lo que estamos hablando, hay dos tipos de retiro, uno para jóvenes que se llama EZ y otro ya para jóvenes adultos y adultos que se llama EMAUS, que por supuesto siempre recomendamos desde aquí hacer ese paréntesis vital para, aunque solo sea un ejercicio de introspección. Y efectivamente, pues bueno, me llama muchísimo la atención que tú con 17 añitos, ¿no? Tuvieses ya esa primera experiencia. Ojalá la mayor parte de la juventud, ¿no? Tuviese esa misma fortuna. Pero continúa, perdón. No, sí, muchas gracias. Y bueno, para mí eso fue un momento muy especial porque así entré sin saber qué es lo que yo quería y también por qué estoy ahí y molesto, obviamente, que me estoy perdiendo de todo lo que está sucediendo, que en mi universo era todo esa noche. Fue un momento para desacelerar y darme cuenta de cuáles son las prioridades. Entonces, yo elijo pensar de esta forma. Yo recuerdo que se lo entregué a Dios, o sea, voy a dedicar un fin de semana para poder conocerlo mejor y, bueno, tener herramientas para la vida y a cambio de que me ayude a ir a la universidad. Y yo quería estudiar en Estados Unidos la universidad. Yo le dije, yo lo hago ya estando adentro, yo lo hago, pero estaba justo, imagínate, en esa época de aplicaciones a universidades y como es un colegio americano, vienen también ferias de universidades internacionales y ya me puse nervioso, ¿no? Porque SATs y toda la cosa, como que estaba nervioso y con el bachillerato internacional también, entonces puntajes y demás, yo le dije, ayúdame y ayúdame. Entonces, yo lo elijo creer de esta forma que me bendijo el Señor y imagínate, me dio la dicha de la universidad y también con una beca completa. Entonces, son pequeñas cosas que mucha gente puede decir son casualidad, pero yo escojo creerlas, que fue en verdad un, un cariño de Dios ahí que siempre me está cuidando. Sea o no sea una diosidencia, como decimos, desde luego una auténtica bendición y por la cual tenemos que estar constantemente agradecidos, ¿no? Por todos esos gestos amorosos con los que la vida nos sorprende. Y tomando ese punto de inflexión, Diego, y volviendo a esa edad del burro que has denominado, ¿no? Esa adolescencia donde las hormonas y el crecimiento del ser humano, efectivamente, particularmente durante esa época, pues estamos más revolucionarios, ¿no? En tu experiencia, ¿qué hábitos o influencias culturales o sociales crees que están alejando a la juventud de la fe? Precisamente en ese momento, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué habría que mejorar en esas edades para que efectivamente no nos alejáramos del camino correcto? Bueno, yo creo que la puerta de todo es el alcohol. Mm. Yo personalmente he dejado de consumirlo ya en los últimos 5 meses, porque me he dado cuenta, ya estoy en mis 30 y tal vez cuando estaba en mis 20 era divertido, ¿no? Como que, sí, un fin de semana, pero ya te vas dando cuenta y vas madurando y te das cuenta de cuáles son las prioridades. Entonces, el alcohol te puede llevar a consumos
te puede llevar a excesos y te puede llevar también a que pases tragedias. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, en algún momento yo estaba leyendo a Marco Aurelio, y él me parece que en alguna parte en las meditaciones definía que un hombre es una persona que está en control de sí mismo todo el momento, todo el tiempo. Ese no es el quote exacto, obviamente, si la audiencia lo puede ver después, me parecería fantástico. Entonces es algo que a mí me impactó muchísimo porque el momento en el cual tú estás de alguna otra forma inhibido de poder actuar de la mejor forma, ya no es algo, o sea, y ya no estás en capacidad ni en función de poder cumplir tus mandamientos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el alcohol yo creo que es algo que está muy normalizado. Mira, yo soy ecuatoriano y la gente, la edad de empezar a tomar, igual que tú eres español, en Europa creo que es los 18, ¿no? Pero Sí, ya a los 18 a 13, partir. 14, ya a los 13, 14 estamos ya empezando a tomar, que en reuniones, que los primos mayores, ¿no? Prácticamente, y por siempre tratar de pertenecer. Aparte, yo soy el hermano intermedio y tengo un hermano mayor, y siempre venían los amigos de mi hermano a casa, y yo por hacerme el chistoso, hacer chiste, pertenecer, como que crecí un poco más rápido, ¿no? Entonces, ¿Crees que sí, ese puede ser el motivo, el por qué los jóvenes y no tan jóvenes recurren a las drogas en general, que como bien dices, pues es una forma más de perder el control, yo creo que en ocasiones de olvidar o como bien dices, de sentirte parte, ¿no? De una comunidad o de un grupo de amistades o cuál es el vacío, tú crees, que más común, ¿no? que manifestamos en esas edades o en esos momentos que obviamente distinguimos celebraciones familiares en las que, oye, pues se puede tomar una cerveza, un vino por ese momento de felicidad, pero obviamente nos estamos refiriendo a los excesos, ¿no? Del uso de, del alcohol o de las drogas, que en mi caso también recomiendo pensarlo dos veces, también no hace falta recurrir a ellos en absoluto para celebrar nada, pero en cualquier caso, salvo esas excepciones que quizá estén más aceptadas socialmente, ¿por qué crees que se recurre, en tu experiencia, cuáles son los vacíos más comunes que manifiestan los jóvenes adultos por los que tienen que recurrir a este tipo de soportes? ¿Es por falta de seguridad? ¿Es por falta de amor? ¿Es porque necesitan desconectar? ¿Cuál es el motivo principal que tú asignarías a sí, esos hábitos? en cuanto a el por qué, yo, yo lo veo de esta forma, Fernando. Hay gente que toma para recordar y hay gente que toma para olvidar, Ujú. ¿ok? Y, y yo creo que mucha gente de mi edad, y me incluyo, cuando yo tomaba, porque yo también tuve una temporada muy fuerte en la cual estaba tomando, que llegas a un punto en el cual en Miami vas a los bares, a los restaurantes, a los lounges, y que el bartender se sepa tu nombre y te ve entrar y te dice, aquí está tu copa, y se sabe cuál es o sea, ya es un problema, ¿no? En algún momento era divertido, mira, me conocen, pero ya después te das cuenta que no. Entonces, a mí personalmente, y te hablo por mí, yo creo que, no creo, yo sé que yo tomaba porque tenía miedo. Ujú. Entonces, no es falta de amor, no es en mi caso, pero es por miedo. O sea, ¿sabes lo que es para mí? Yo sí crecí muy cerca del alcohol. Y el alcohol es algo que cada joven en el colegio está esperando que sea el viernes ya para que sea la última hora, para ya encontrarse ya con los amigos y olvidarse del mundo, ir a la casa de alguien, y ya el primer plan es dónde compramos cervezas, después dónde compramos ya licor más fuerte, y bueno, las fiestas, y también, como has dicho al comienzo, las hormonas, las mujeres, y bueno, todo esto es algo que se va haciendo como que un mix, ¿no? Pero pasando como ya el tema del colegio, la universidad, igualmente, para alguien como yo que vengo de un contexto hispanoamericano, de Ecuador, una sociedad muy conservadora, y vienes a Estados Unidos, a Pensilvania, a Penn State University, que es prácticamente te vienes a encontrar con la vida real de lo que es esas películas de American Pie. Entonces, imagínate te sobreestimula de una forma en la cual te cambia un poquito eh,
te pierdes un poco en el entorno, ¿no? O sea, como que se te mueve un poquito dónde está tu norte, ¿no? Te gradúas de la universidad después de haber experimentado tantas cosas, que buenas o malas te preparan para la vida. Pero a mí me pasó, te cuento, y no lo había dicho así, en este momento me sale decirlo y compartirlo contigo y con tu audiencia. El momento en el cual yo me gradué de la universidad, mi papá me dio un abrazo y me dijo, felicidades, estoy muy orgulloso de ti, que ni sé qué. Y el rato que me está dejando ir del abrazo, me da como que un golpecito en el brazo y me dice, ya, ahora como que you're on your own, ahora tienes que ponerte a trabajar. Entonces, es ahí donde como que yo sentí que de alguna u otra forma se me cayó un velo protector en el cual digo, wow, o sea, ahora me tengo que ganar la vida yo. O sea, hasta aquí he llegado, ya mis padres han cumplido conmigo, que soy muy grato por todo lo que ellos han hecho en mi vida. Pero sí, en ese momento fue un momento en el cual dije, ¿y ahora? A volar, ¿no? Ya te dieron el golpe de fuera del nido y empieza a volar porque efectivamente es lo que toca, ¿no? Pero es Exactamente. interesante lo que comentas porque no sé si te refieres más a miedo como falta de sentirte parte de algo, ¿no? O inseguridad, porque es verdad que en esos momentos, sobre todo al principio, la comunidad es tan relevante, el tener amistades es tan relevante que intentamos generar ese tipo de falsos boosters, ¿no? Para sentirnos más seguros, ¿no? Para poder incluso, aunque solo sea, interactuar, ¿no? Y conversar con terceros. Pero efectivamente, en algunos casos me ha llamado la atención que dijeras miedo. Leía recientemente que el antónimo del amor no es el odio, es el miedo. Y es el miedo, estaba profundizando, de hecho, en las traducciones de la Biblia, ¿no? Y estaba profundizando en una palabra hebrea que es Shema, y que es de donde viene cuando perdemos esos matices, ¿no? Con las traducciones luego ya en las lenguas vernáculas, pero que me pareció precioso el mensaje, porque Shema es escucha y actúa. O sea, no es solo escucha, en este caso lo que estaba diciendo, ¿no? Jesús, sino es un concepto de, te estoy diciendo esto no solo para que escuches, sino que para que actúes acorde a lo que te estoy indicando, ¿no? Y efectivamente ese actuar conlleva coraje y valentía, porque ya no es solo, vale, te entiendo, o te estoy escuchando y estoy interiorizando lo que me dices, pero no, esto es condición necesaria, pero insuficiente. Lo que te estoy pidiendo es que escuches y actúas, ¿no? Y en eso se basa la fe cristiana y católica, o sea, la fe sin acción está muerta, ¿no? Entonces, ese actuar lleva siempre una valentía, según qué edad, obviamente, a su nivel, ¿no? Oye, pues tengo que interrelacionarme, o tengo que buscar novia, o tengo que conseguir mantener, ¿no? Las amistades que estoy creando y demás. Pero todo lleva, obviamente, ese esfuerzo de ampliar nuestra zona de confort y en ocasiones quizá pensamos que lo vamos a hacer de una manera más adecuada recurriendo, ¿no? A este tipo de drogas o de complementos que en ocasiones, lo que tú comentas, el problema que tienes es que estás perdiendo el control, ¿no? Te está manipulando ya no solo todo lo que estás ahora mencionando a nivel mediático, ¿no? Y los propios intereses económicos de las empresas que vendan cada uno de estos estupefacientes, sino que efectivamente, oye, tienes que hacerlo, pero tienes que actuar de una manera obviamente adecuada, ¿no? O sea, el Papa Francisco decía, Cristo vive y te quiere vivo. O sea, no te quiere drogado, te quiere vivo en el sentido de estar concentrado haciendo precisamente la palabra de Dios, ¿no? O sea, evangelizando con las obras, ¿no? O como decía, o sea, el tema de efectivamente evangeliza y solo si es necesario usa palabras, ¿no? Pero subrayando la necesidad de efectivamente ese tipo de actuación en la que es especialmente valiente cuando lo tienes que hacer en el camino correcto, cuando a lo mejor tu entorno, además, no está en sintonía, ¿no? Porque ¿qué papel juega para ti o ha jugado para ti, Diego, las amistades, la comunidad, los retiros, como los que hemos comentado, ¿no? De ZA, Emmaus, o incluso los testimonios, ¿no? De algún amigo o alguna persona cercana en estos eventuales reencuentros con Cristo. ¿Cómo te ha afectado alguna experiencia que hayas tenido en tu vida al respecto? Sí, el tema de los amigos, mira, aquí sobre todo en Miami me parece que mucha gente
se está enfocando mucho en el tema de la noche, con el tema de hospitality y también de los restaurantes, las salidas, los lounges, los conciertos, porque en verdad que Miami se ha convertido en una capital del mundo. Entonces, así como tienes lo bueno, también tienes lo malo. El Miami de Capital del entretenimiento, te del refieres, entretenimiento. especialmente nocturno. Pero así como tú tienes el Miami de día, que es hermoso, fantástico, tú trabajas, yo trabajo, tienes muy buenos lugares de wellness y tantas cosas bonitas están Correcto, también. pasando, también tienes la parte de la noche. Entonces, yo en lo personal he decidido mantenerme en el lado de la luz. Y a veces como que lo comparo mucho a Star Wars, o sea, me pasa mucho esto de que en la mente se me viene como que la decisión de si quiero estar en el lado de la luz o en el lado de la oscuridad. Entonces, no te voy a mentir, yo tengo 31 años, me invitan a cenas y después vamos a un lounge o alguna cosa así. Y he terminado, y como no estoy tomando, pero mis amigos están tomando, que un amigo se va por ahí y consume y regresa y está al lado mío. Yo justamente estaba hablando con el padre Juan Carlos de esto, le digo, padre, o sea, ya no tomo, que el vape que por ahí a veces andaba, que tenía, que eso te digo, ese es el demonio, ese vape, y he visto que, o sea, la gente se va a dormir agarrado como si fuera un biberón y se despierta y lo primero que hace, medio dormido, le pega al vape y no se dio ni cuenta, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que paulatinamente, como dejé de tomar, te pones más consciente, más fuerte, empieza a hacer más deporte y en un momento de ansiedad, porque obviamente la vida es difícil para todos, por más católico, cristiano que seas, o sea, la vida igual es la forma en la cual nosotros como reaccionamos a los problemas. Me di cuenta que, a ver, estoy ansioso y estoy inhalando humo, esto me va a asfixiar, ¿no? Debería estarme tomando un vaso de agua en vez del otro. Entonces, desde que pude entenderlo desde un punto de vista así, como que en verdad lo dejé ir. Pero volviendo al tema de la noche, estando ahí, yo hablé con el padre, le dije, padre, me he dado cuenta, no estoy tomando, no estoy haciendo vape, estoy completamente saludable. Y me dice, pero no te expongas, no vayas a estos sitios. Entonces, tal vez de la cena te vas a casa, de la cena puedes ir a este sitio, escuchas la música un momento, pero ya cuando tú veas que la situación ya se va convirtiendo en un momento en el cual Jesús no estaría presente, ¿qué estás haciendo ahí? Qué bueno. Entonces, Qué buena eso es recomendación. lo que estoy aplicando a mi vida ahora, porque obviamente yo estoy en una industria de bienes raíces. Yo trabajo para una compañía que se dedica específicamente a vender condominios y preconstrucción, nuevos desarrollos, ¿no? Entonces agarran los listings con los developers desde la preconstrucción hasta el cierre y hay mucho prospecting, hay mucho con ir a salir con clientes, relacionarse, entre otras cosas. Y eso es algo que a mí, yo le invertí mucho tiempo, dinero y recursos al ir e impresionar a la gente para que en la noche me dice, no, sí, mira, yo voy a hacer un negocio y al final en la mañana cuando se despiertan y ya no es la misma energía. Entonces, ahora si es que tengo que hacer algo de esto es salimos a desayunar o salimos a almorzar, pero yo quiero que sea durante el día. Entonces, un poquito modificar la hora y los horarios, yo creo que está bien todavía. Entonces, eso yo creo que es donde yo me estoy enfocando ahora, en mantenerme en la Qué buen luz. tip, porque es verdad que a veces parece que vamos a ser antisociables o que no es adecuado o que somos un aburrimiento, ¿no? Si no estamos hasta las 4 de la mañana, ¿no? Dale que te pego. Y qué importante es alzar la voz a aquellos que obviamente disfrutamos mucho más de las primeras horas de la mañana, del amanecer. Y como bien estás indicando, que me ha parecido muy buen tip, ¿no? La famosa pulserita, ¿no? Que llevamos todos de What would Jesus do, ¿no? O sea, ¿qué haría Jesús ante este escenario, ¿no? Que como tú bien dices, no es tanto cómo reaccionamos, sino cómo respondemos. A mí me gusta más el verbo responder porque transmite más consciencia y control. No es reaccionar, que parece que es impulsivo y rápido. Responder es más pausa, respira profundamente, pregúntate, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y actúa, ¿no? Acorda con ello.
y desde luego es una buena manera, ¿no?, de empezar a adaptar determinados hábitos sin, obviamente, dejar de disfrutar. Y el propio Jesús, ¿no? Oye, pues celebraba en las bodas de Caná, ¿no?, donde realizó uno de sus milagros con el vino, quiero decir, y bailaba y reía con sus amigos, y es perfectamente compatible. De lo que estamos hablando siempre es de estos excesos en los que llega un momento en que claramente ya Jesús no estaría ahí, ¿no? Y consecuentemente, pues todo exceso, aunque es verdad que en ocasiones hay que tomarse todo con moderación, incluida la moderación, y hay momentos en que efectivamente, pero lo importante es ser conscientes, uno, y retomar el camino lo antes posible. Y hay algunas experiencias vitales que las podemos obviar o evitar, o sea, no nos perdemos nada con determinadas drogas o con determinados excesos. Os podemos garantizar, los que ya tenemos experiencia de haber sufrido ese tipo de errores en amistades, que incluso desafortunadamente algunos ya no están con nosotros por ese tipo de errores, no nos aportan nada, no tienen nada que ver con vivir en mayúscula, ni por supuesto con el camino de autorrealización y felicidad, ¿no?, en el que deberíamos estar centrados aquí. ¿Qué tipo de ambiciones, Diego, ves a tu alrededor entre la gente joven, hablando, por ejemplo, de excesos o de desenfoques, ¿no?, en el que ya no está Dios en el centro, sino que tienen a lo mejor otro tipo de objetivos, de ambiciones materiales? O ¿cómo está evolucionando eso? Para la gente, el objetivo número uno sigue siendo el dinero, el poder, la fama, el tener muchos likes en redes sociales. ¿O cómo ves que va evolucionando esta generación de jóvenes adultos? Sí, ¿sabes algo muy curioso que lo he escuchado últimamente mucho? Es en la gente joven está esta temática del escapar la Matrix, ¿no? To escape the Matrix, que este influencer Andrew Tate lo hablaba muchísimo, ¿no? Y en algún momento se hizo muy famoso y después no sé qué pasó. Pero eso es algo que ha quedado en la mente de los jóvenes, el escapar la Matrix, trabajar para ti mismo. Y volvemos a lo que te decía anteriormente, o sea, la gente joven lo que quiere es una gratificación inmediata. O sea, y si es que yo hago esto, me tienes que pagar tal porque yo tengo este beneficio inmediato. O sea, todo es muy rápido y muy poco compromiso y disciplina. Y yo digo a la gente joven porque yo ya me siento a veces un poquito mayor, ¿no? Ya soy del 94 y a veces tengo amistades que ya son del año 2000, 2001, o hasta mi misma hermana del 98. Hay cosas que ya no entiendo. Yo siento que cambió muchísimo en esos años del 94 al 2000, cambió mucho la forma en la cual la gente, y peor todavía ahora, ¿no? La gente todavía más joven que, por ejemplo, puede estar en senior year de high school o primer año de universidad, eso no te sabría decir, pero sí está el tema este de que todo el mundo quiere ser exitoso, pero sin dando el bare minimum, ¿no? O sea, el Sin mínimo esfuerzo, esfuerzo, ¿no? ¿no? Entonces, Efectivamente, ¿no? Y la importancia de volver a este tipo de desarrollo espiritual, ¿no? Porque claramente no, el cristianismo no es una teología de prosperidad en el sentido oye, yo hago el bien y a cambio tú me tienes que corresponder, ¿no? Estar esperando esa gratificación que tú comentas, y todavía peor, además de manera inmediata, ¿no? Además, de manera rápida. Aquí no hay... Y que efectivamente, pues bueno, es una vía de incrementar el sufrimiento innecesariamente, porque el dolor o los golpes, pues a veces son inevitables. Ahora, el sufrimiento es voluntario, ¿no? Si no sabes responder adecuadamente o si no has entendido bien de qué va, ¿no?, esta vida terrenal, y cuál es tu propósito y tu misión y cómo abordarla, ¿no? Efectivamente, yo creo que es uno de los problemas. Hablaba recientemente con otro amigo y hablábamos del analfabetismo espiritual, en el sentido de que es que ni siquiera las nuevas generaciones tienen la paciencia suficiente para leer. Ya no te digo la Biblia, que obviamente son 66 libros en uno, con 40 y tantos autores y con una necesidad de profundizar en el contenido, ¿no?, de esa palabra viva, en la exégesis pero cada vez el span de atención, ¿no?, es menor, ¿no? Y con lo cual es que no son los que quieran cada vez cosas más rápidas, es que cada vez quieren que la comunicación sea más rápida también, ¿no? Con lo cual es
muy difícil profundizar, ¿no?, sobre los temas relevantes o sobre la búsqueda, ¿no?, de la verdad. Pero bueno, ¿tú qué recomendarías a un joven adulto que nos esté escuchando, que se sienta vacío? ¿Qué primer paso concreto le recomendarías dar hacia Jesús? Yo de corazón le diría que piense cuáles son las prioridades que tiene en su vida. Y, y yo creo que Dios va primero, después va tu familia, después va tu trabajo. Una vez que tú tienes esas prioridades claras, vas a poder encontrar propósito, porque gran parte de mi miedo era porque yo no tenía un propósito. Para mí el propósito era ya es con quién tengo un date esta noche, y cuánto tengo que gastarme, tengo que trabajar para tenerlo, para pagar una mesa aquí o una mesa allá, mesas bottle service que no son baratas, o sea, tener las prioridades claras, ¿no? Porque hoy en día yo me arrepiento haber destinado y malgastado tanto dinero en cosas y nunca haberle comprado un ramo de flores a mi madre, que no hubiera tomado el 2% de lo que me gasté un viernes, ¿no? Pero ese es el hecho, es la familia. Y yo estoy en un momento en el cual empiezo a ver en mis padres por primera vez este declive, o sea, como que un declive puede ser como que está empezando, como que siento que están envejeciendo, ¿no? O sea, ya no es la vitalidad así que yo toda la vida veía, que ellos eh, pueden contra el mundo y todo, pero ya noto que también son humanos y en algún momento también se cansan y empiezo a pensar cuántos años los tengo para mí, y aprovecharlos, ¿no? Quererles, mimarles, apoyarles en todo lo que pueda. Ahora quiero dejar muy claro que yo tampoco soy el hijo perfecto, también tengo mal genios, a veces me están pidiendo que haga cosas tecnológicas y las hago un poco apurado, o no de la mejor forma como lo debería hacer. Sin embargo, eso, las prioridades, darse cuenta, el tema del alcohol es algo que te lleva mucho más. Y también el tema de las redes. El tema de las redes, demasiado scrolling, a la final te puede llevar a lugares muy oscuros dentro de ti. Y también hoy en día en las redes es tan fácil poder tener acceso a pornografía, tener acceso o sea, Instagram, por ejemplo, o sea, eso es una locura. Entonces, yo sí recomendaría tal vez a algún padre joven, relativamente joven, que tenga hijos 13, 14 años, o sea, no sé si tal vez sería desconectarlos de lo que está sucediendo en sus comunidades y de sus amigos, pero es que es muy fácil para mí, que yo crecí cuando el Internet empezó, por ahí algún amigo llevaba a la escuela una foto que imprimió y que se encontró de alguna computadora, cuando tú te conectabas al Internet con la vía del teléfono. Entonces yo pasé de eso a que ahora tienes en el móvil, tienes OnlyFans y hay páginas que ya se dedican a recopilarles ya la información de todas estas personas y pueden ser aquí en Miami tu vecina, puede ser la persona que viste en la cafetería o lo que sea. Entonces todo esto es algo que yo siento que recomiendo sobre todo a los hombres, que no seamos parte ni cómplices de esto, ¿no? Porque de alguna u otra forma, el momento en el cual dejamos de consumirlo, probablemente esto la demanda baja, ¿no? Y en algún momento tal vez esa gente también se dará cuenta que no es lo correcto. Entonces, mantenerse en Jesús y estar siempre pendiente, ¿no? O sea, en los lugares que te metes, porque también se ha normalizado aquí en Miami. Tú sales y la gente sale hasta el siguiente día. Puedes salir 24 horas sin parar. Tienes sitios de madrugada y que no está bien. Entonces, pensar mucho en si Jesús estaría presente ahí. Correcto, ¿no? Porque una vez más, me ha encantado uno, quizá a la audiencia joven le resulta complicado entender por qué recomendamos los que estamos en el camino correcto, digamos, ¿no? Oye, pero porque puede sonar como, oye, pues bastante más divertido, ¿no? Estar Pero, hasta Fernando, el perdón, un amanecer. paréntesis ahí, pero que no somos perfectos y que yo, o sea, también caigo No, claro. pero al menos estoy consciente de que, y palanquitas, muy importante. Por ejemplo, yo ando con rosarios, con pulseras, o sea, Ujú. cosas que me recuerden, ¿no? Constantemente
Sí, que lo que quería subrayar es que todos esos apoyos, que bienvenidos sea tus inputs, porque también son ejemplos y que siempre deja ahí una semillita, ¿eh?, en la mente de los demás, ¿no? Ah, y este pues lleva su rosario o lleva su pulsera. Eh, bueno, una vez a lo mejor piensan, bueno, estos están por otra vía, ¿no? O están en otra onda. Pero cuando empiezas a escucharlo de manera recurrente, pero sobre todo, yo lo que quería subrayar es que todas estas recomendaciones, el por qué Diego ha hecho referencia, por cierto, al lema que me encanta de San Agnes, ¿no? Que en inglés, joy, ¿no? Alegría, Jesus first, others second, and yourself third, ¿no? O sea, primero poner a Jesús, que como decía Juan Carlos este fin de semana, ¿no? Si Jesús siempre estaba ahí en el centro. El problema es que queremos poner nosotros, ¿no? O sea, queremos que nuestro ego sea el protagonista. Y no, déjale a él. Luego, efectivamente, preocúpate de tu familia, de tus amistades y, por último, de ti. Y ni siquiera en el lema aparecen los negocios, ¿no? Porque estarían en la base de todo, ¿no? O sea, tener ese tipo de prioridades, el por qué lo compartimos en este tipo de podcast, no es porque pensemos que sea mejor o peor, es porque, sinceramente, los que hemos experimentado, los que hemos abierto el corazón a vivir de una manera distinta, los que hemos dado el paso valiente porque muchas veces dirección contraria o que parece que el resto, ¿no?, de tu entorno pues no va en la misma dirección, pero es profundizar realmente en, oye, ¿qué significa este mensaje, el Evangelio? En realidad es que es el camino a la libertad, curiosamente, y puede ser paradójico, ¿no? Y al tener un propósito y un significado, y realmente es el camino a la felicidad o a la plenitud o a la autorrealización. Todas estas palabras, que yo creo que debería ser el propósito, ¿no?, de todos los que estamos aquí, pensar, oye, ¿cuál es la mejor escalera que debo subir, ¿no? Porque hay tantas amistades a mi alrededor que dan la vida por una escalera determinada y cuando llegan arriba del todo se dan cuenta de, me equivoqué de escalera. Entonces es simplemente sabiduría. O sea, pensemos todos un poco, efectivamente, respondamos, no reaccionemos, cuál es el camino correcto o estoy por el camino correcto o no, ¿no? Y eso requiere pausa, requiere silencio, requiere orar, requiere meditar, oye, cada uno con lo que empatice mejor, requiere hablar con guías espirituales, por supuesto con sacerdotes o monjas que estén a nuestra disposición. Confesarse, muy importante, los sacramentos, eso es algo muy importante, el poder estar en gracia. A mí me hace bien, me da una tranquilidad, duermo excelente, entonces eso también sí quería decir, que has mencionado estar cerca de sacerdotes y la misa, muy importante. No, entender, ¿no?, la Eucaristía, ¿no?, la relevancia verdadera que tiene, ¿no? El tener nosotros, como este fin de semana hemos compartido, Diego y yo, escuchar amigos nuestros que llevaban 20 y 30 años, ¿no?, a la espera de poder tener ese momento, ¿no?, de hacerse uno, ¿no?, de la comunión con Dios. O sea, el entender por qué toda esta gente están décadas esperando por momentos determinados. Puede ser algo que contraste mucho en la realidad o en el día a día, pero pensaros, todos los que estáis escuchando, si en realidad es que estáis gestionando vuestra vida u otros están gestionando vuestra vida a base de manipularos, en qué tenéis que gastaros vuestro tiempo, vuestro dinero. Y si, oye, si pensáis que eso es el camino correcto, bien, ya antes o después, ¿no?, todos despertamos. Pero, desde luego, aquí estamos para hacer una llamada de atención de reconsideremos en ocasiones si el camino por el que estamos andando es el adecuado. Nuestra plenitud es cuerpo, mente y espíritu. Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la salud, que lo cabe, la mente, por supuesto, hay que formarse, hay que educarse, hay que dar lo mejor de uno mismo en el trabajo, en los negocios. Pero, desde luego, si no desarrollamos la parte del espíritu, ese tercer radio de la rueda, pues no va a rodar adecuadamente, ¿no? Va a chirriar y, consecuentemente, hay que tener también en mente eso. Y especialmente, pues cuanto antes empecemos, mejor, ¿no? Y en este caso, pues Diego es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo su cambio en este sentido, con estos pequeños gestos y estas pequeñas palancas, pues le están permitiendo, como él bien dice, no solo dormir mejor, sino que se te ve en la cara, ¿no? El que hay gente que es verdad que te cruzas con ellos por la vida y te vas más alegre o con mejor vibras, ¿no? Y eso se nota y cada vez más, ¿no? En el entorno nuestro, la verdad, más allá de
nuestras expresiones de amor y esos abrazos de oso que muchas veces nos compartimos, la verdad es que es una recarga energética bestial. Pero bueno, por acabar con un punto positivo, Diego, ¿qué signos de esperanzas ves en esta generación que pudiera parecer tan distante de la fe? Pero cuéntanos no solo de ti, sino de tus amistades cercanas que están alineados, ¿no? En ese The Force, ¿no? Hablabas de Star Wars, Be With You, ¿no? La gente que está yendo en dirección a la luz. Bueno, sobre todo mi grupo de amigos ha notado mi cambio de los últimos meses, que ha sido radical para mí. Bueno, el tema de Dios lo he tenido muy presente, pero últimamente me he quitado del anonimato, ¿no? De que estoy con una vida en Dios. Ahora ya lo digo, lo hablo. Tengo mis amigos que ahora cuando cierran el teléfono conmigo me dicen, God bless you, me dicen. Porque saben que fui a un retiro ese fin de semana. Todo el mundo está arrepentiente, ven que no tomo, ya me piden que les maneje o empiezan a confiar, se abren más. Es como que sí siento que empiezo a ser como un ejemplo hacia ellos. Y de alguna otra forma un ejemplo positivo, ¿no? Porque dicen que tú eres el promedio de las 5 personas que te juntas, algo así, ¿no? Entonces, al menos todos, para subir el promedio, quieren tener a alguien católico, a alguien espiritual, a alguien responsable. Entonces, Muy bueno, pues eso me encanta el que lo hagas público aquí y en tu día a día, ¿no? Porque es verdad que es parte de ese coraje y esa valentía, ¿no? Que muchos cristianos vivimos, pero un poco de manera pasiva, ¿no? Y es muy importante también el ir abanderando el amor, ¿no? Que es en definitiva, ¿no? Hace poco también le recordaba a un amigo, dice, bueno, pero es que vosotros que sois tan creyentes, ¿no sois un poco fanáticos? Y le decía, sí, somos absolutamente fanáticos, y le hacía una referencia al acrónimo de aquí de Miami, ¿no? De que en los aeropuertos siempre aparece MIA, como Miami, ¿no? Y le decía, sí, no, por supuesto, nosotros los cristianos somos fanáticos de la misericordia, de la inclusión y del amor, de MIA. Y bienvenido. O sea, y prefiero ser fanático de eso que ser fanático de cualquier otra cosa, especialmente de drogas o de cualquier otra alternativa, y ¿no? que somos tipos muy normales. Sí. O sea, tú me puedes ver en un restaurante almorzando igual que tú o en algún sitio, pero ya entrar en los excesos ya es donde ya no está Dios y ya no estoy ahí, pero se puede llevar una vida así, Claro ¿no? que sí. Y además que esos excesos es una muestra, hablando de, somos la media de los 5 amigos y libros que leemos, porque yo siempre recomiendo también leer mucho, especialmente a nuevas generaciones, que cada vez les absorben más su tiempo de ocio y de entretenimiento, las pantallas, ¿no? Y los contenidos audiovisuales. Y para aquellos que además que piensen, bueno, no, pero aquí lo importante es precisamente tener esa capacidad económica para poder disfrutar y para tener todos esos excesos, ¿no? Me venía a la mente ahora Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que decía, la mayor pobreza es no tener a Dios. O sea, es que no os podéis imaginar lo equivocado que estamos pensando que el camino es ese, ¿no? O incluso puede ser una muestra de todos esos excesos también de inquietud o de estar escapando de algo. Y efectivamente San Agustín, oye, decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, bueno, plantearos que a lo mejor ha habido santos que nos han anticipado y que con su sabiduría nos están trasladando mensajes que la clave no es oírlos, ni escucharlos, ni entenderlo. Es realmente coger el tiempo adecuado, en el entorno adecuado, puede ser el Santísimo, puede ser en la playa, puede ser en el monte, pero realmente profundizar, ¿no? Acerca de esos mensajes e identificar, como Shema, decíamos antes, no solo escucharlo y luego, sino también comprometerse a qué voy a cambiar, qué pequeño paso voy a dar en esa dirección, para que aunque solo sea, oye, téstalo, y téstalo durante una semana, a ver qué tal te va, ¿no? Y estamos seguros que aquí, a vuestra disposición, para cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier barrera que nos encontramos todos, porque como dice Diego, esto no es un camino de rosas, pero en el más amplio sentido de la palabra, ¿eh? Todos tenemos espinas y tropezamos en piedras y nos salimos de vez en cuando del camino, ¿no? Y de ahí la importancia de la comunidad, que es en definitiva lo que es la Iglesia, ¿eh? La Iglesia es el conjunto de personas dispuestos a seguir en la misma dirección, seguir la palabra y compartir la palabra de Jesús, a pesar de que luego también se la asignamos al edificio, ¿no? al que asistimos, pero sobre todo somos esas raíces interconectadas en las que nos vamos entrelazando y ayudando, ¿no? Unos a otros para cualquier tipo de problema.
Pues Diego, como te anticipé, se nos ha acabado el tiempo antes de lo que preveíamos, así que algún otro mensaje final antes de ya del wrap-up. Sí, la verdad que se me hizo como 10 minutos de esto, entrando en el tema que me encanta. Y nada, yo contento y de la mano del Señor hacia el mundo, hacia todo, ¿no? Porque estoy seguro que si tengo a Dios en mi vida y de la mano, puedo enfrentarme con todo. Sea bueno, sea malo, mi capacidad de respuesta será la mejor y estoy tratando de que todas las personas que me cruzo por la vida puedan ver la cara de Jesús en la mía, ¿no? Poder cumplir sus mandamientos y seguir estudiando su palabra. Así sea, amén. Pues querido oyente, te invitamos a dedicar 10 minutos de silencio esta semana y que te preguntes en qué parte de mi vida estoy dejando a Jesús fuera, ¿no? O también, como acaba de subrayar ahora Diego, de vez en cuando es bueno repasar los 10 mandamientos, ¿no? Y recapacitar sobre cuáles no estamos cumpliendo, en cuáles podemos mejorar, porque son esas pequeñas mejoras, ¿no? Las que nos acercan a la libertad y a la autorrealización. Así que hoy, junto a Diego, hemos reflexionado sobre la ausencia de Jesús en los adultos jóvenes y algunos caminos y tips para reencontrarlo. Así que esperamos que os haya servido. Si conocéis a alguien que le pueda ayudar este capítulo, como siempre, compartirlo. Nos podéis escribir a nuevasavia@paxcc.org para proponer temas e invitados. El enlace a YouTube, a Instagram, el propio email que acabo de indicar, si nos estáis escuchando, las plataformas de audio, etcétera, etcétera, las podréis encontrar en el resumen del episodio. Y como siempre, pues hasta el próximo episodio, que la alegría os acompañe. Muchas gracias, Diego. Hasta pronto. Gracias, Fernando. Que tengas un muy buen resto del fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Savia.